Bueno, vamos a lo que te truje, ¿verdad? Colosenses, vamos a Colosenses, hermanos. De una vez, a lo que te truje, chencha, para no alargarnos tanto y que no nos afecte tanto el calor que hace aquí, ¿verdad? Muy pronto van a ver, hermanos, que vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por favor, hermano. Colosenses 2, del 1 al 3. Vamos a hablar del tesoro de la sabiduría de Cristo. Amén. Le voy a dar lectura y después oramos. Y les pido que me ayuden a orar, por favor, para que Dios nos guíe y nos ayude. Dice Colosenses 2, 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos nuevamente porque una vez más nos has traído a este lugar de adoración, porque, Señor, tú nos has permitido ver tu mano en esta iglesia, bendito Señor. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Queremos, Señor, pedirte que uses nuestra vida, Señor, que la tengas a tu disposición completamente, Señor. Ayúdanos, porque hay lugares de nuestro corazón que todavía retenemos, Señor, en las profundidades de nuestra carne, Señor. Queremos todavía guardar muchos pecados que a ti te ofenden y que contristan tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este caminar por el que tú nos has llevado hasta el día de hoy y nos llevarás, Señor, cada día hasta el día que tú vengas. Oramos para que nos des sabiduría de lo alto, Señor, porque nos falta, porque no la tenemos, Señor. Estamos faltos de sabiduría y queremos rogarte, como dice tu palabra, sabiduría de lo alto. Ayúdanos y guíanos en este mensaje, que podamos escuchar tu palabra, ser alimentados, consolados y edificados. Gracias, Señor bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta epístola, hermanos, está muy relacionada, como habíamos ya comentado anteriormente, con el gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo es como algo que se derivó del cristianismo. Todo lo que enseñaba el apóstol Pablo, todo lo que enseñaban los apóstoles acerca del Señor Jesucristo, fue adquirido por los primeros cristianos, ¿verdad? En su corazón, en su mente. Pero hubo unos que torcieron esas verdades y las llevaron por senderos de conocimiento humano, por misticismo y filosofías huecas, vanas sutilezas, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Entonces, los primeros cristianos, ¿verdad? O algunos de ellos que no eran cristianos, tenían una fe fingida, falsa, no habían nacido de nuevo, porque el mismo apóstol Juan dice que tenían el espíritu del anticristo. Nosotros los cristianos verdaderos tenemos el espíritu de Cristo en nuestro corazón, pero aquellos hombres que habían torcido las escrituras tenían el espíritu del anticristo, porque filosofaban respecto a la cruz de Cristo y le añadían cosas que no tenían nada que ver con el Señor. Decían que el Señor Jesucristo no había venido en carne, lo negaban. Sutilmente, claro, no lo decían de una forma directa, pero sí sutilmente lo manifestaban. Decían que el Señor Jesucristo, siendo Dios, no podía ser hombre, porque la divinidad o la deidad y la humanidad no pueden estar en un mismo cuerpo, es lo que filosofaban ellos. Pero ¿por qué negaban que el mismo Dios, el Hijo de Dios, podía estar en un cuerpo de carne y hueso? Porque para ellos la carne era algo que se usaba para ser contaminada, se usaba para disfrutar los deleites y libertinajes de esta vida, los rudimentos del mundo, como dice el apóstol Pablo, no según Cristo, sino según las tradiciones de los hombres. Entonces, por eso, de esa manera justificaban su comportamiento, su manera libertina de vivir. Y con estas huecas filosofías, huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, enseñaban a otros y hacían que se perdieran, sobre todo los nuevos, los débiles en la fe. El apóstol Pablo pudo haber escrito un libro de filosofía, como dice un compañero de trabajo, fácil. Lo hubiera escrito sin ningún problema. El Señor Jesucristo, siendo el hombre más inteligente que ha existido sobre la tierra, pudo haber escrito centenares de libros. Sin embargo, no escribió uno solo. Pudo haber ideado miles de proverbios, de pensamientos, de filosofías. Sin embargo, nunca hizo eso. Nunca generó ninguna filosofía como lo hace el hombre. El hombre, ¿qué es lo que hace? Se pone a meditar, se pone a escudriñar su mismo corazón, se pone a desentrañar verdades, entre comillas, verdades del mundo, analizan al hombre mismo y sorprenden a muchos con ese conocimiento tan impactante, ¿verdad? Y no lo digo sarcásticamente. Es impactante cuando escuchas o cuando lees la sabiduría humana, recalco nuevamente, sabiduría humana de los filósofos, pues te quedas sorprendido, ¿verdad? De tanto que saben, de tanto que profundizan en su análisis. Sin embargo, hermanos, esto está muy lejos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, completamente. No tiene nada que ver una cosa con otra. El Señor Jesucristo, reitero, pudo haber escrito libros de filosofía humana, porque Él es muy inteligente. Como hombre aquí en la tierra, fue el hombre más inteligente que ha existido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Él se conformó a predicar lo que había escuchado del Padre. Uno debe aprender también de ello, ¿verdad? Del Señor. Conformarnos a predicar lo que el Señor nos dice. No querer andar filosofando y mostrar que tenemos conocimientos, sino conformarnos a las sanas palabras
del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, del mismo modo, pudo haber escrito libros y libros de filosofía. Pudo haber rebatido muy bien con filosofía humana, con conocimientos humanos, porque tenía muchos. Lo pudo haber hecho, sin embargo no lo hizo. Si ustedes se fijan en la epístola a los Colosenses, su contraparte del asunto no se rebaja al nivel del conocimiento humano. Él solamente habla de la cruz de Cristo, se enfoca a hacer a un lado elegantemente, hacer a un lado estas filosofías a estas personas. Se enfoca en aconsejar a los hermanos diciéndoles, cuídense que no los engañen. Pero es todo lo que hace. Nunca se pone a filosofar, nunca se pone a rebatir como muchos cristianos lo hacen o lo quieren hacer. Quieren ponerse a debatir con filósofos, con ateos. Y aparentemente en muchas ocasiones los cristianos salen ganando los debates. Pero ¿qué es más fuerte, hermanos? ¿O qué es más poderoso? Un cristiano que tiene mucho conocimiento humano, de filosofía, de ciencia, y que puede rebatir fácilmente los argumentos de un ateo, o el poder de la palabra de Dios transformando a esos ateos, siendo impactados porque no pudieron ver en esos diálogos que tuvieron con esos cristianos, no pudieron ver esa magnificencia y esa gloria del Señor cuando les fue mostrado, cuando sufrieron en esta vida y Dios los ayudó y vieron que realmente Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Y no estoy ahorita defendiendo que Dios exista ni que Dios sea real. Ni siquiera me gusta mencionarlo, porque es algo que para nosotros es evidente, hermanos. No tenemos que andar convenciendo a nadie de que Dios existe o no. Lo que debemos hacer es lo que hace el apóstol Pablo. La palabra parte del hecho de que Dios existe. No se pone a debatir con ningún filósofo, con ningún científico. Sencillamente habla la palabra de Dios a partir del hecho verdadero de que Dios existe, es verdadero, es el Dios vivo y verdadero. Y así habla la palabra de Dios. Así nosotros, hermanos, no tenemos que andar rebatiendo con filosofías humanas. Lo que debemos hacer es predicar a Cristo. A veces nos vemos tentados, hermanos. Nos vemos tentados que en lugar de disfrutar las riquezas, el tesoro de el conocimiento y de la sabiduría de Dios que está en Cristo, en lugar de disfrutarlo y de presentarlo a la gente para que le sea revelado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguien nos quiere humillar, nos sentimos humillados y sacamos a relucir nuestro conocimiento, nuestra inteligencia humana. En una ocasión, hermanos, me tocó ir a un internado, centro de rehabilitación, donde había obviamente gente, ¿verdad?, rehabilitándose de alcoholismo, drogadicción, y ahí hablamos del Señor Jesucristo, entonamos unos cantos, los muchachos cantaron, eran desde jóvenes, a partir de 14, 15 años, hasta señores, ¿verdad?, mayores. Estaban ahí escuchando los cantos, unos cantando, algunos otros escuchando muy atentos, pero al final tocó que una persona, uno de los que estaban ahí internados, hizo unas preguntas. Hizo unas preguntas algo filosóficas, ¿verdad? Entonces,
yo cometí el error en lugar de decir es la oportunidad para comenzar o seguir predicando el Evangelio, porque era lo que habíamos venido haciendo. En los cantos predicamos el Evangelio. En la oración predicamos el Evangelio. En el tiempo de la predicación predicamos el Evangelio. En el tiempo de las preguntas predicamos el Evangelio. Pero en el momento que esa persona se paró y comenzó a dar un discurso filosófico, en lugar, hermanos, de continuar con la cruz de Cristo, de mostrar el poder de Dios en su palabra, cometí el error de comenzarle a rebatir con filosofía. Y eso fue como que una manera de saciar mi orgullo, porque por dentro yo decía, no, tú no me vas a humillar a mí, ¿verdad? Porque lo primero que sientes es que la carne, ¿verdad?, sale a relucir y quiere quitar todo rastro de humillación. Le gané el debate, ¿verdad?, hablando de cuestiones de filosofía. Las preguntas que él tenía se las respondí de esa manera. Y ya no tuvo nada que decir. Tampoco yo no tomé ¿cómo se dice?, el papel de alguien que humilla, ¿verdad? Traté de ser amable en todo momento, pero procuré ganarle el debate, ¿verdad? Y posteriormente continuamos hablando de la palabra de Dios y días después, ¿verdad?, me arrepentí. Dije, nunca hubiera sacado esos conocimientos que no sirven de nada, es pura basura. Lo único que sirve, lo único que es bueno es la palabra de Dios. Y con eso nos debemos de conformar, hermanos, porque eso es lo que impacta la vida de las personas. Si una persona no quiere creerlo, nosotros no podemos cambiar su mente. Quien lo va a hacer es el Espíritu Santo de Dios, quien va a influir en su mente y en su corazón para que la persona sea impactada por su palabra y pueda creer en el Señor Jesucristo. Porque este conocimiento, hermanos, que nosotros tenemos es un conocimiento, es una sabiduría que nos fue dada, que no fue generada aquí en la tierra, hermanos, que siempre ha existido desde la eternidad y que proviene del corazón de Dios, proviene de la mente de Dios y nos fue dada por el Espíritu Santo de Dios y por su santa palabra, por el Señor Jesucristo, que es poder y sabiduría de Dios. Esta sabiduría, hermanos, y este conocimiento es aquello con lo que nosotros podemos llevar a otros hacia el verdadero camino. Decía el Señor Jesucristo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien con conocimientos humanos es un ciego. Y si otra persona con conocimientos humanos quiere salir adelante, un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesita alguien guiarlo hacia la luz, pero alguien que tenga la luz en sus ojos espirituales, que le hable del poder y la sabiduría de Cristo, que se conforme con el poder y la sabiduría de Cristo, de su palabra. Es verdad que hay muchas cosas difíciles de entender en la palabra de Dios. Hay muchas cosas difíciles, pero eso le corresponde al Espíritu Santo revelárnoslo. No es porque no tengamos la inteligencia para desentrañar esas verdades de la palabra. Es porque Dios le muestra su palabra a quien Él quiere. Y si nosotros oramos al Señor, Él nos muestra su palabra. Tal vez haya un versículo que un intelectual lo haya repasado y estudiado y sacado muchas conclusiones. Y una persona que no sabe leer, pero que es nacida de nuevo, una persona que ha escuchado la palabra de Dios y que tiene esa palabra atesorada en su corazón, así como dice aquí, son tesoros y riquezas, dice aquí en el versículo 3. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese hermano sencillo, con un corazón sincero, que le pidió a Dios entender ese versículo, Dios se lo va a mostrar.
Dios se lo mostró. Sin necesidad de dedicarle incluso tantas horas a ese versículo, a querer entender qué es lo que quiere decir. Y ese hermano está tan convencido de lo que Dios le reveló en ese versículo que lo predica con poder. Pero el otro intelectual que quiso con libros, con su inteligencia, escribiendo ensayos, desentrañar las verdades de un versículo, ¿cómo lo predica ese versículo? Simplemente como si fuera un gran maestro, pero no como un testigo de Cristo. No como alguien que dijo, yo vi a Cristo y Cristo me dijo esta palabra. Y yo te lo comento a ti, yo te lo digo a ti. Y la gente queda impactada por esa revelación que Dios le dio a ese hermano sencillo. En cambio, los conocimientos humanos, ¿a quién impactan? Impactan a la carne, como decíamos en un principio, pero no hacen ningún cambio en la vida de las personas. Este tesoro, hermanos, también del conocimiento del conocimiento y sabiduría que están en Cristo, que nos fueron dadas a nosotros, nos ayudan para llevar una vida que le agrada a Dios. Porque eso es lo que necesitamos nada más, hermanos. No necesitamos andar buscando consejos en una fuente equivocada. Bueno, casi todos los días prendo el radio y hay estaciones cristianas, ¿verdad? Hay unas que no se escuchan muy bien y por eso pues a veces procuro cambiarle las noticias o alguna estación de radio, ¿verdad? Y voy escuchando, ¿verdad? Música. Y a veces entre la música sale una persona que empieza a hablar, empieza a dar consejos, habla de psicología, muchas cosas así. Y me parece interesante no lo que dice, sino la manera en que piensa la gente. Y lo voy escuchando, hermanos, y digo, esto definitivamente es basura. Porque le está diciendo a la gente lo que quiere escuchar. Tristemente, nosotros, hermanos, o muchos como cristianos, buscamos sabiduría y conocimiento en la fuente equivocada. Acudimos a doctores, ¿verdad? No médicos, doctores de título. Acudimos a conferencistas, motivadores, ¿verdad? Alex Day, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ya les estoy haciendo aquí promoción, pero todo eso es pura basura, hermanos. Pura basura. Incluso se habrán dado cuenta que dentro del mismo cristianismo hay pastores que se dedican a motivar y que hablan toda la basura que habla el mundo, la trasladan al púlpito y la disfrazan de palabra de Dios. Si somos cristianos de verdad, de todo corazón, nacidos de nuevo, vamos a distinguir esas verdades torcidas, erróneas. Y nos vamos a dar cuenta que lo que esa persona está predicando no es la palabra de Dios. Entonces no busquemos sabiduría y conocimiento en un lugar equivocado. Porque para agradar a Dios, que es lo único que necesitamos, no necesitamos, hermanos, una fórmula para que nos vaya bien en el matrimonio, para que nos vaya bien con nuestros hijos, para que nos vaya bien en nuestras relaciones interpersonales, para que nos vaya bien en nuestro trabajo. No necesitamos ninguna fórmula humana, hermanos, para eso, para mejorar. Porque mucha gente menosprecia la palabra de Dios y dice, pero es que eso ¿dónde dice aquí? ¿Cómo me puedo ayudar si ninguna de esas cosas que quiero saber vienen aquí? Es que sí vienen, pero necesitamos que el maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, nos las enseñe. Pero necesitamos la humildad, hermanos, para que nosotros le pidamos al Señor que nos enseñe esas verdades y que las podamos aprender para salir adelante en nuestra vida como hijos de Dios. Es lo que necesitamos nada más.
Y ese tesoro y ese conocimiento lo encontramos en su palabra. Vamos a salir adelante como familia por medio de la palabra de Dios. Vamos a salir adelante como iglesia por medio de la palabra de Dios. Vamos a salir adelante en nuestro trabajo por medio de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu. No necesitamos nada más, hermanos. ¿Qué cosa más práctica no hay, hermanos? Sino la palabra de Dios. Buscamos muchas cosas prácticas porque pensamos que la palabra de Dios no lo es. Es más allá que eso, hermanos. Es todavía más que eso. Es más que eso porque la Biblia habla de una realidad que el mundo no quiere ver y que nosotros estamos viviendo. La realidad de nuestro Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿de dónde proviene? Decíamos también, este tesoro de sabiduría y conocimiento de Dios. Provienen del mismo Dios. De hecho, el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Es el Logos, dice el apóstol Juan. El Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Es lo que los griegos creían que había creado todas las cosas, por las que habían surgido todo. La conciencia del conocimiento de todas las cosas. Los griegos creían que de ahí provenía, del Logos, pero ellos no reconocían que el Logos era el Señor Jesucristo. El Logos encarnado. El apóstol Juan usó esta palabra para poder explicar que el Señor Jesucristo es esa sabiduría que creó todo el universo y que de Él provienen todas las cosas. Entonces, de ahí proviene, hermanos, esta sabiduría. Por eso no podemos encontrar algo mejor, algo más grande que la sabiduría que proviene de Dios mismo, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo instruyéndonos día con día. Despojémonos, hermanos, del conocimiento humano. Habrá ocasiones en las que creamos que sí necesitamos de cosas muy prácticas para salir adelante. Por ejemplo, se nos poncha una llanta en la calle. ¿Qué es lo primero que hacemos? Decimos, necesitamos la inteligencia, ¿verdad? Para comenzar a hacer algo. Prender las intermitentes primero. Si traes un conito por ahí, ¿verdad? Ponerte en un lugar seguro y poner ahí el conito naranja para que los carros te saquen la vuelta. Es lo primero que haces. Pero creo, hermanos, que lo más sabio es que lo primero que hagamos es orar a Dios. Es que urge hacer esto porque estoy en peligro. Bueno, hazlo y ora a Dios. Pídele a Dios que te ayude. No quieras resolverlo tú mismo. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios te guíe. Eso lo va a hacer Dios en cualquier circunstancia, porque es ese conocimiento y esa sabiduría, ese tesoro que Dios te dio y que tú tienes en tu corazón, que Dios lo puede sacar en ese momento cuando lo necesitas. Hay cosas en mi trabajo, hermanos, que yo no sé hacer y que no sé cómo termino haciéndolas, pero las hago. Pero siempre oro a Dios antes de empezar y digo, Señor, yo no sé hacer esto. Soy un ignorante. Sé que hay gente que está preparada y capacitada para esto, que incluso estudió para hacer esto. Yo no sé. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Y comienzo. Y se me empiezan a ocurrir cosas. Y una idea y otra. Y compro esto y voy y agarro esto que ahí tengo. Y sale el trabajo, gracias a Dios. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría, hermanos, para salir adelante día con día, Dios te lo puede otorgar. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios te va a dar sabiduría de lo alto. No cualquier sabiduría. Sabiduría que proviene del mismo trono de Dios. ¿Necesitas dar un consejo a alguien? Pídele sabiduría a Dios. Llévate una concordancia,
Por si no te acuerdas dónde hay un versículo, pero Dios te lo dio, el Espíritu Santo te lo dio y no me acuerdo dónde está. Bueno, usa una concordancia o búscalo, ¿verdad? Ponte a buscarlo ahí, pero usa la palabra de Dios para dar un consejo. Y vas a ver cómo la gente va a quedar impactada por el poder y sabiduría de Dios, porque es un tesoro invaluable, hermanos. Entonces, dejemos de buscar, hermanos, en la fuente equivocada y vayamos siempre a la fuente correcta, que es el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, su santa palabra, su santa presencia. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos cada día a ser sabios, a ser humildes, Señor, a no procurar la sabiduría del mundo, Señor, o la que el mundo nos ofrece, sino procurar siempre tu sabiduría, tu palabra, Señor. Porque dices tu misma palabra, tú dices, Señor, en tu palabra, en el libro de Isaías, que tú mirarás al que tiemble a tu palabra, Señor. Nosotros hemos temblado a tu palabra, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Si la tierra tiembla, Señor, por las cosas que ocurren aquí en la tierra, ¿por qué nosotros no vamos a temblar ante algo tan maravilloso, Señor? Un temblor de gozo, un temblor de estar impactados por lo grande que eres, Señor, pero una confianza completa de acercarnos a tu trono de gracia. Gracias, bendito Señor, gracias por esa inmensa bondad que has tenido para con nosotros. Síguenos dando sabiduría, Señor, para caminar en tu camino y que podamos salir adelante en todos nuestros caminos. Vamos a confiar en ti, sabemos que tú harás el resto. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.